Hermanos, muy buenos días aún. Van a apenas dar las 12. Vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor y lo hemos titulado La gracia de Dios, basado al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. La gracia de Dios, Juan 1, 17. La palabra del Señor dice de esta manera, Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1, 17. ¿Qué es la gracia de Dios? La palabra del Señor nos enseña, o algunos diccionarios dan el significado, y el significado de gracia en hebreo y griego dice que el término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo gen o en, mientras que en el Nuevo Testamento era el griego charis. Estos términos originalmente significan favor o bondad, en especial si ésta ha sido ganada sin merecerla. ¿Qué es la gracia de Dios según la Biblia? ¿Qué es la gracia de Dios según la Biblia? La gracia de Dios en la Biblia se usa para describir unos de los principales atributos de Dios, según Primera de Pedro, capítulo 5, según capítulo 5, versículo 10, dice, la gracia de Dios en la Biblia se usa para describir unos de los principales atributos de Dios. Mas el Dios de toda gracia, estoy en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, diríamos, Él es el Padre de la gracia, de Él emana la gracia. Esta palabra se usa para indicar el favor gratis. Esto es lo importante de la gracia. Esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Romanos 3, 24 al 26 nos dice de esta manera, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Efesios capítulo 2, versos 8 a 9, un texto ya también muy conocido, dice, leíamos en la clase, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo obtener la gracia de Dios? Que es lo más importante. Y si ya la palabra nos dice que eres el Padre de toda gracia, y que la gracia la define como un don, como un regalo,
como algo que el ser humano no merece. Esto es gracia, es un regalo de Dios que Él nos da sin hacer nada. ¿Cómo obtener la gracia de Dios? ¿Cómo obtener la gracia de Dios? Existen muchos, entre creyentes nuevos y no creyentes, que se hacen esta pregunta: ¿cómo obtener la gracia de Dios? Y la verdad es que no hay forma, hermanos. No hay forma, amigos, ni esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios. En su primera parte, así de momento, para obtener la gracia de Dios, no hay forma, no hay esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios. Pues las mismas Escrituras dicen que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. De cualquier forma que el ser humano quiera venir a Dios, pero de diferente forma o diferente manera a lo que Él nos ha enseñado, entonces no se puede. Ya leímos Isaías 64:6, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Por esta razón, la carta a los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Ya leímos Efesios 2:8-9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué tiene que ver este señor? Yo no sé si usted lo ha escuchado, hermanos. ¿Ha escuchado o ha leído algo sobre este señor Víctor Hugo? ¿Qué tiene que ver este señor con la gracia de Dios? Víctor Hugo, este señor francés, vivió del año 1802 a 1885. Fue un escritor romántico, poeta y dramaturgo francés, considerado uno de los escritores más famosos de la lengua francesa. Entre sus obras más importantes se encuentran Los Miserables, escrita en 1852. El último día de un condenado a muerte, escrita en 1829, entre otras muchas obras literarias. Este hombre fallece el 22 de mayo de 1885 en su residencia particular. ¿Por qué hablamos de este señor? ¿Qué tiene que ver este señor Víctor Hugo, este escritor, dramaturgo, poeta, entre otras cosas, con el tema de la gracia de Dios? Si usted ha tenido la oportunidad, si no lo ha hecho, recomiendo que lean este libro, Los Miserables. Ya a alguien se le ocurrió llevarlo a hacer una producción cinematográfica, y así se titula esta producción, se llama Los Miserables. En una de las escenas de este libro, ya en película, ahora, se explica, o los que conocen de Biblia, puede uno ver manifestada en la escritura de este señor Víctor Hugo la gracia de Dios. ¿En qué momento de la escena cinematográfica? Hay un ladrón que sale a escena, pues se dedica a eso, esa es su profesión, pero acude a un convento, acude a donde hay gente que estudia la Biblia. Se le da hospedaje, se le da alimentación, el principal de ese lugar lo aloja y le pone todas las atenciones necesarias. Pero de pronto este hombre desaparece del lugar, se va. Y de pronto lo encuentra la policía con un costal que él iba cargando. Y le dice a la policía: ¿qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? Porque sus ropas pues estaban sucias, un poco barbudo, desarreglado. ¿Qué llevas ahí? Y cuando abren el costal, hermanos, estaba lleno de utensilios de plata de la cocina de donde él había sido hospedado. ¿Te los robaste? No. Sí, te los robaste. No, señor. No, yo le puedo comprobar que yo no me he robado nada. ¿De dónde vienes? Pues vengo de allá.
de aquel lugar que se ve. Vamos, y yo necesito que me compruebes que eso es tuyo. Y ahí se ve, hermanos, en la pluma de este escritor, la gracia de Dios. Para los que conocen de Biblia, acuden ante el principal de ese lugar y le pregunta al policía: ¿verdad que este señor lo que lleva en el costal se lo robó de aquí? Y dice el hombre: a ver qué es lo que trae, lo que lleva ahí. Y lo sacan todo lo que había en el costal, utensilios caros de plata, hermanos, hasta con incrustaciones de oro. Y ya cuando está todo, la mesa, y hay muchos utensilios, dice el principal, dice: juzga rápido. Y se ve manifestada la gracia de Dios. Y dice: no se lo robó. Y el policía no le cree. Pero él afirma: no se lo robó. Es más, ¿sabes qué? Se te olvidaron más cosas. Allá en esa esquina, en ese rincón, hay otro costal semejante al que tienes. Es todo eso que está ahí se te olvidó. Por favor, coge en tus manos ese costal y llénalo de todo eso que se te ha olvidado. El policía no da crédito a lo que el principal de ese lugar está diciendo. La gracia de Dios, hermanos. Efectivamente, este hombre sí se había robado los utensilios, pero entra la gracia. Este hombre merecía la cárcel. Este hombre merecía no estar libre, pasar muchos años en la cárcel. Pero se ve manifestada la gracia porque dice: no, es tuyo lo que lleva, y es de él lo que está llevando en ese costal. Y aún esto que está aquí también le pertenece. Llévatelo, por favor. Y el hombre se queda asombrado y dice, pero en su conciencia le está diciendo, le está reprendiendo: sí, efectivamente me he robado, he sustraído de esta cocina los utensilios. Y aún este hombre tiene la capacidad de decirme que no le he robado nada, y aún así todavía se atreve a darme todo lo que quedaba más en esa cocina. Llévatelo. Y hasta él mismo coopera, ayuda para meter las cosas en el costal, y lo sacan y se va. Vete, todo eso es tuyo. La gracia de Dios. Más adelante en la producción, ese acto de misericordia, ese acto de gracia manifestada en esta persona, le cambia la vida a este andrajoso. No merecía nada, no merecía estar libre. Sin embargo, se manifiesta la gracia. Hay algo, hermanos, que les soy sincero, algo que me ha costado trabajo entender. Acuérdese usted de David. Saque el expediente de David que usted tiene en su conocimiento, que usted tiene en su corazón, y dígame quién fue David. Investiguemos juntos la vida de David, todas las cosas que David hizo ante la presencia de Dios. Y es algo, hermanos, que soy sincero, todavía no he podido entender al 100%. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios se exprese de esta manera en relación a la vida de David? La gracia de Dios en este apartado, la gracia de Dios en David. Dice en Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice: y quitado les levantó por rey a David,
del cual dio también testimonio diciendo: ¿quién da testimonio de David? Jehová de los ejércitos, el Dios que habita en luz, el Dios que habitaba en el lugar santísimo y que ninguna cosa inmunda o pecadora podía meterse ahí, porque dice la Escritura que moría. El Dios que nos manda a decir en su palabra a través de los hombres, los apóstoles, que nos alejemos del pecado, que luchemos por vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. ¿Cómo es posible que Dios mismo exprese de David lo siguiente en Hechos 13:22, al final del texto? He hallado a David, y especifica el nombre. He hallado a David, hijo de Isaí, varón. Esto es lo que a veces yo no entiendo, hermanos. No me alcanza mi capacidad. No me da, mi mente es tan finita que no puedo entender la expresión de Dios sobre David. He hallado a David, hijo de Isaí, varón, como dice, hermanos, conforme a mi corazón. ¿Cómo es posible que Dios exprese así de David? ¿Qué, hermanos, Dios no sabía de la conducta actual y por venir de lo que este hombre haría? ¿Cómo este hombre, cuando se queda en el terrado y no va a la guerra y ve a esta mujer de la cual todos nosotros conocemos y sabemos, e investiga de quién es esposa, y toma a este hombre, David, a su esposo, y da órdenes diciendo: pongan a Urías al frente de la batalla con un propósito, con una idea. Pónganlo al frente, no porque fuera el más fuerte o el más grande o el más robusto, sino porque David procuraba quitarle la vida a Urías, el esposo de esta mujer, a quien a él le había llamado la atención. Y lo manda al frente, manda a decir: pónganlo al frente para que muera. Era David, hermanos, fue David el autor intelectual de la muerte de Urías, Eteo, para quedarse con su mujer. ¿Y cómo es posible que aquí en Hechos 13, porque si el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y el Nuevo también, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo es posible que Dios exprese así de David: un varón conforme a mi corazón? ¿Acaso Dios, hermanos, no sabía lo que David haría? ¿Acaso Dios no sabía de lo que David estaba haciendo, cómo dirigía su vida, cómo era su conducta ante la presencia de Dios? ¿Acaso Dios no nos dice, pues, acaso su palabra no nos dice que Él es un Dios omnisciente? Es decir, que Dios todo lo sabe. No dice pues la palabra que Él es un Dios omnipotente, que no es poderoso, es todopoderoso. No hay un poder igual que el de Jehová de los ejércitos. No hay un Dios tan poderoso y tan grande como el Dios al cual nosotros servimos. Él lo sabe todo, Él lo dice el salmista, lo dice su palabra. Antes de que tú pronuncies, salgan las palabras de tu boca, yo ya sé lo que tú vas a decir. Conozco tu sentar, conozco tu levantar, conozco tu vida de pie a cabeza. Y cómo de David se expresa: un varón conforme a mi corazón. Hermanos, será que entra la gracia de Dios. Si ya la palabra nos ha dicho que gracia es un regalo, es algo que tú no mereces, es algo que no merecemos, es algo que el mundo no merece. Sin embargo, Dios nos dice que David es un varón conforme a su corazón.
Vamos a poner a David aquí. Y usted lo va a juzgar. ¿Qué haría? ¿Qué diría usted de David? Dame más. ¿Qué juicio iba a emitir usted de David? ¿Qué diría el mundo de David? ¿Cómo le juzgaría? ¿Cómo le trataría, hermanos? Por toda la conducta en su vida. Sin embargo, si empatamos la gracia de Dios, es donde Dios procede. Porque aún sin merecer las bendiciones de Dios, aún sin merecer el cuidado de Dios, Dios siempre se ha valido de esta característica que Él se atribuye, que Él tiene, que es su gracia. Y si su gracia es el regalo que no merecemos, que Él te acepta, que Él nos acepta tal como somos. A veces cuando predico su palabra a personas directamente y les hablo de la obediencia a Dios y me dicen, no hermano, es que usted la verdad no sabe de mi vida. Es que usted hermano la verdad no sabe cómo he sido yo. Usted no sabe la aflicción, usted no sabe mis faltas ante Dios. No merezco absolutamente nada de parte de Dios. He aceptado mi falta y estoy dispuesto a pagarlas hasta el último centavo durante yo esté vivo o esté viva. No merezco vivir. Tengo que pagar, ya lo sé. Y lo acepto con mucho dolor. Pero lo acepto. No merezco nada de Dios. Entonces he tenido que citar el hijo pródigo. Y estas personas me dicen, primero necesito cambiar. Primero necesito dejar tantas cosas en mi vida que me siento que no voy a poder, que no puedo. Necesito cambiar, corregir mi vida primero. Y cito al hijo pródigo. Cuando aquel hombre, aquel muchacho que pide su herencia y se va y lo malgasta y vuelve en sí y regresa a su padre y el padre está dispuesto a aceptarlo sin ningún reproche. Sin nada que reclamarle. Cuando se entera que el hijo viene a lo lejos, no lo espera en casa, hermanos. No lo espera. Sino él corre al camino a buscar a su hijo que estaba perdido. Y no solamente corre y lo acepta y lo abraza y lo besa y corre con él hacia la casa, sino que le manda a hacer fiesta. Entonces cuando las personas me dicen a mí, es que yo necesito cambiar, es que yo necesito primero corregir mi vida, es que tengo un vocabulario, es que tengo una conducta que no es agradable ante Dios, déjame corregir esto primero, hermano. Entonces yo le he tenido que decir, si tú corriges esto allá afuera, ¿ya para qué vienes a Cristo? Entonces, ¿qué es lo que va a limpiar? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en ti? Deja que Dios haga su obra en tu vida. Que Él sea el que te corrija, que Él sea el que te ayude, que Él sea el que te anime, el que te sientas con Él a platicar y decirle todas las cosas que no le puedes decir a nadie y que Él te ayude y te dé el mejor consejo. Pero sola, no vas a poder. Necesitas a Dios en tu vida. No vas a poder. ¿Cuántas personas han quedado en el intento? Y viene a mi mente aquel rey. Por poco me persuades a ser cristiano. Y el apóstol predicando dice, vete, ya te oiremos otra vez. Ese de oír y obedecer nunca llegó. Y de eso va a entregar cuentas ese rey cuando esté ante la presencia de Dios. Porque quisiste primero corregir tus equivocaciones sola. Cuando sin mí, dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. Y es que la gracia de Dios se ha manifestado, hermanos, desde tiempos antiguos. Y ahí está el rey David. Como Dios dice, he hallado a David.